El 2020 fue el año más cálido en el mundo junto a 2016, completando una década de temperaturas récord. Un informe del Servicio Europeo Copernicus sobre el cambio climático indica que el año pasado registró un aumento de la temperatura media de 1,25 grados Celsius más respecto a la era preindustrial, igual que en 2016. Pero el servicio observa que 2016 estuvo marcado por un fuerte episodio de El Niño, que provoca un alza de las temperaturas. Y en cambio, el año que terminó igualó su récord pese al enfriamiento causado por el fenómeno contrario de La Niña. Según Copernicus, los últimos datos recuerdan una vez más la urgencia de reducir las emisiones de manera ambiciosa, con el fin de prevenir los efectos nefastos sobre el clima en el futuro. Estos efectos ya son visibles en todo el planeta, por ejemplo con el deshielo de los casquetes glaciares, las canículas excepcionales, las precipitaciones diluvianas y las temporadas récord de huracanes, como la última en el Caribe. Y lo peor está por llegar. El planeta ganó al menos 1,1 grados Celsius respecto a la era preindustrial, y Copernicus informó que la concentración de CO2 no dejó de aumentar en la atmósfera pese a la pandemia que paralizó durante meses la economía mundial. El Acuerdo de París sobre el clima prevé mantener el calentamiento por debajo de un aumento de 2 grados Celsius y, de ser posible, de 1,5 grados Celsius. Pero los compromisos nacionales de reducción de emisiones están lejos de ser suficientes.